Shalom, amados hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Shalom Bayit, en un espacio en el que el Eterno, bendito sea su nombre, nos permite poder pasar un tiempo juntos hablando acerca de su palabra y aprendiendo cosas nuevas. Tanto ustedes como yo, todos aquí nosotros estamos para ser instruidos por el Padre, el Dios eterno. Él es quien nos da la instrucción, y nosotros somos los que debemos ser prestos para ejecutarla y obedecerla y aprender de Él. Les mando un saludo, hermanos. Quiero darles la bienvenida. El día de hoy el Eterno puso en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, hablar acerca de un pasaje de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, acerca de un versículo muy específico. Vamos a tocar otros versículos que están en paralelo con pero vamos a hablar acerca de primeramente, porque tiende mucho a haber confusión. Y realmente quisiéramos, en este espacio que es Shalom Bayit, paz en el hogar, poder esclarecer muchas dudas y también aclarar muchos contextos de los textos para que no haya ningún pretexto. Y bien, hermanos, les mando un fuerte abrazo, una bendición a todos, los que estén cerca, los que estén lejos. Y si me quieren acompañar, por favor, con sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Es un versículo que me imagino que ya muchos han escuchado alguna vez. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bien, ya puede haber controversia aquí. Dicen: vosotras, mujeres, estad sujetas a sus maridos. Yo he escuchado mucho que este versículo se usa mucho para someter a la mujer en el matrimonio, para someterla, porque he escuchado que muchos dicen: es que en la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Sí, sí lo dice, está sujeta a su marido. El detalle es que muchos no leen, o no queremos leer muchos, el texto completo, y solo se agarra un versículo, y a veces por agarrar un versículo hacen doctrinas, y de hecho es más de tropiezo que edificación en un matrimonio, porque sabemos bien que hay casos de mujeres que viven en violencia, que tienen esposos que son abusivos, que son violentos, que las golpean, que las abusan, y ciertamente no es voluntad de Dios que estas mujeres estén sujetas a estos hombres, que son hombres malvados. Y ahora no voy a hablar del divorcio, porque ese es un tema para otro día, pero hay que aclarar mucho, como ya habíamos mencionado anteriormente en este espacio, que ya habíamos hablado anteriormente que no es recomendable, y Dios lo manda en su palabra, que nos unamos en matrimonio con personas que estén fuera de pacto. Ya habíamos hablado de esto. En los hombres se menciona ahí a la mujer extraña, en Proverbios, en Deuteronomio, vimos pasajes donde se menciona a la mujer extraña en Proverbios. La mujer extraña, que equivale a la extranjera, a la pagana, a la adúltera, a la que está fuera de pacto. Hablamos de que como en la palabra del Señor, lo que es el casarse con una persona que está fuera de pacto, una persona que no es parte del pueblo de Dios, una persona que no quiere nada que ver con Dios, es un equivalente al adulterio. Ya habíamos hablado de esto, es un equivalente al adulterio. Así como la idolatría es un equivalente al adulterio, también el casarse con una persona que esté fuera de pacto es equivalente al adulterio. Por eso también su palabra dice: no os unáis en yugo desigual. Porque ciertamente si te unes en yugo desigual va a haber problemas. Va a haber problemas. Si tu esposo es un esposo golpeador, es porque se unieron en yugo desigual. O simplemente hay personas dentro de las iglesias que aparentemente en la iglesia son un matrimonio muy respetable, dan una imagen de matrimonio muy ideal, pero realmente no es así. Muchas veces
sabemos, muchos hemos visto casos de hipocresía de esta magnitud, donde el esposo aparentemente es un hombre de Dios y está en la iglesia cantando, está alabando, pero realmente en su casa es otra persona completamente diferente. Es violento, es agresivo, es irrespetuoso, mal hablado, golpea a su esposa, la engaña, es adúltero. También ha habido casos de esos en las iglesias. Y la esposa dice, no, pues es que ahí dice que me tengo que someter. Y no, no es así. No es así. ¿Por qué? Sí dice, estas mujeres, vosotras, está sujeta a vuestros maridos. Después de eso, más abajo dice, vosotros, en el versículo 7 del capítulo 3, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto voy a separarlo en partes. Dice, vivid con ellas sabiamente, sabiamente, de acuerdo a la palabra, como viene en Proverbios, con honor a la mujer como a vaso más frágil. Recordemos nosotros los hombres que debemos tratar a nuestras esposas como vaso frágil, como algo que se puede romper así con que lo toques en tus manos. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser muy gentil, bueno, al ser gentil me refiero a muy amable, muy delicado con ella, tienes que tratarla con mucho cariño, cariño, con muchísimo amor, porque se supone que tu esposo eres la imagen de Dios en casa para tu esposa y para tus hijos. Tu esposo tienes la obligación de ser el rey, el sacerdote y el juez de tu casa, el profeta, el rey, el sacerdote y el profeta de tu casa. Tú gobiernas tu casa, ¿sí? Conforme a la palabra. Tú eres el sacerdote de tu casa porque tú ministras a tu familia de la palabra de Dios. Y tú eres el profeta de tu casa porque tú les hablas la palabra de Dios, les transmites la voluntad de Dios a tu familia. Y también cuando hay algún tropiezo, cuando hay alguna rebeldía, tú debes ser el primero en notarla para comunicársela a tu familia, para que no sigan en esa conducta inapropiada, pero tú siendo el ejemplo, tu esposo, tu varón. Esa es tu obligación como esposo, como varón, como hijo de Dios, como creyente en el Señor, como aquel que ha recibido al Mesías en su corazón y ha comenzado un proceso de conversión. Eso es ser un converso, una persona que ya inició un proceso de conversión y que busca hacer la voluntad de Dios y ejemplificar la voluntad de Dios. Ahora, ahorita yo leí esto, el versículo 7, después del inicio del capítulo 3, y podrían decir muchos que primero dice que la mujer se somete a su esposo y después dice que los vosotros maridos tratarlas con, como vaso más frágil, como coherederas, como alguien igual a ti delante de Dios. ¿Sí? Pero hay algo que dice antes, porque estamos leyendo el capítulo 3. Antes de esto hubo un capítulo 2. Recordemos que estas cartas son cartas, precisamente. Eran cartas que los apóstoles enviaban a las diferentes congregaciones del primer siglo con un mensaje general. Así que tenemos que leer desde el principio para leer el contexto. Ahora, antes de leer lo que decía antes del capítulo 3, quiero comentar aquí en el capítulo 7 lo último que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A qué se refiere con estorbo? ¿Sí? En la palabra del Señor dice que cuando alguien oprime a una viuda o un huérfano y ellos clamaren al Señor, el Señor escuchará su clamor y caerá castigo sobre esa persona que los oprimió. En este caso, si un esposo no trata a su mujer como a vaso más frágil, a su esposa con amor y cariño, así como Cristo, como el Mesías, como Mashiach amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, si no la trata con ese mismo amor y la trata de una manera cruel, dañina, irrespetuosa, blasfema, humillante, ella va a clamarle a Dios. Y Dios va a escuchar la oración de ella y el clamor de ella. Y te va a pedir cuentas a ti, esposo, a ti, marido. Te va a pedir cuentas. Por eso dice, para que vuestras oraciones, hablando de las del esposo, no tengan estorbo. Porque ha pasado mucho que el marido, el esposo, el creyente de una casa, ora y clama a Dios. Y dices que Dios no me responde. Pero resulta que él en su casa es borracho, es grosero,
En la iglesia es un santo que canta alabanzas y lee la palabra, pero en su casa es un borracho, un grosero, un adúltero, golpea a sus hijos, les habla irrespetuosamente, no les pone el ejemplo. ¿Cómo pues entonces Dios va a prestar atención a sus oraciones? Si él, como dijo el Mesías, es un hipócrita. ¿Cómo pues va a pasar eso? Por eso dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tus oraciones como si tus oraciones de ti, varón, como cabeza de hogar, tienen estorbo delante de Dios, es porque hay algo que probablemente tú no estás haciendo bien. Tu esposo, tu marido. Ahora, como comenté, esto viene en el capítulo 3, habla de que empieza diciendo que la mujer tiene que ser sujeta a su esposo. Bien, pero en el capítulo 2, antes de esto, está hablando de que Pedro está haciendo una exhortación a toda la iglesia, hablándole principalmente aquí a los hombres. Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Sí? En el versículo 11 del capítulo 2 dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y a peregrinos. Pedro les está suplicando como si ellos fueran fuera de pacto, como si no estuvieran dentro del pacto, como que apenas van a entrar al pacto, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y no está precisamente hablando de las relaciones íntimas con tu esposa, está hablando de los deseos carnales de los hombres, de cuando voltean a ver a una mujer que no es su esposa, y cuando ven cosas que no deben de ver, porque el Mesías bien claro fue cuando dijo, habéis escuchado que no cometerán adulterio, mas yo os digo que aquel que mira de una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Con el simplemente de que ellos vean, que nosotros hombres veamos algo que no debemos ver, algo que nos incite deseo, estamos cometiendo adulterio, le estamos faltando respeto a nuestra esposa. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué está diciendo? Que nosotros como hijos de Israel, como hijos de Dios, estar esparcidos entre las naciones, que estamos viviendo entre gente que no está, entre personas que aún no han conocido al Padre, que aún no han humillado su corazón a Dios, que viven la vida de manera secular. Al estar nosotros con ellos conviviendo en el trabajo, en el diario vivir, nosotros tenemos que tener un testimonio para con ellos, para que ellos al ver nuestro testimonio vean las maravillas de Dios en nosotros. Nosotros debemos ser testimonio para ellos. Pedro hace toda esta exhortación a los hombres antes de decirle a las mujeres que se sometan a sus maridos. Así que maridos, esposos, la clave para que su esposa se someta a ustedes conforme a la palabra es que ustedes sean hombres, que nosotros seamos hombres conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Otros dos ejemplos de esto los encontramos en Efesios, capítulo 5. En Efesios, capítulo 5, versículo 22, aquí el apóstol Pablo, Saulo, también nos dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Aquí Pablo está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo Pedro más adelante, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí? Ojo, algo bien importante aquí. Pablo está diciendo que el marido es cabeza de la mujer, pero Pablo está comparando al marido con Cristo, con el Mesías, como el Mesías. Pablo está diciendo que el Mesías es el Salvador de nosotros. Nosotros somos la iglesia. En este caso, el Mesías es el novio, nosotros somos la novia, ¿sí? A la que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Bien. Esa es la analogía del matrimonio. Pablo está diciendo que el marido es como Cristo, como el Mesías para su esposa. ¿Y cómo es el Mesías?
¿Cómo es el Mesías? En el versículo 24, así como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo están sujetas a sus maridos en todo. Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo que dijo Pedro, que nosotros esposos tenemos que ser un ejemplo del Mesías para que nuestras esposas se sometan a nosotros. Nosotros como esposos debemos ser el ejemplo para ellas, ser el rey, el sacerdote y el profeta de nuestro hogar, conforme a la palabra de Dios, así como lo es el Mesías para nosotros, la congregación del Señor. Así que el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fundamental. Nosotros esposos tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que hacer a un lado todas nuestras necesidades y poner primeramente a nuestras esposas. Eso es lo principal que tenemos que hacer nosotros como hombres, como hijos de Dios. Para que tu esposa se someta a ti en el Señor. Tú tienes, yo tengo, todos nosotros, varones, tenemos que ser como el Mesías con nosotros, que nos ama a pesar de cómo somos. Que si mi esposa no me hace el lonche, que si mi esposa no me lavó bien la ropa, que si no me atiende. ¿Acaso nosotros somos dignos del amor de Dios? Claro que no, pero Él nos amó así incondicionalmente. De la misma manera, nosotros debemos amar a nuestras esposas y recordemos lo que el amor de Dios, el amor del Mesías, el amor de Cristo, de Mashiach, Yeshua, hizo con nosotros. Recordemos que Él nos amó primero a nosotros y a causa de eso nosotros hemos sido transformados para rendirle y servirlo a Él, para rendirnos en amor a Él y servirlo a Él, para someternos a Él. Es lo mismo. La esposa se somete a su esposo si su esposo es conforme al corazón del Mesías, si es un ejemplo del Mesías. Esto es en el capítulo 5 de Efesios. Leí del versículo 22 en adelante. Al inicio de este capítulo 5, Pablo dice a la congregación, a los hombres en general, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino que antes bien, con acción de gracias seamos nosotros. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro e idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que está muy claro, amados hermanos, nosotros esposos tenemos que ser como el Mesías con nuestras esposas. Así como el Mesías se dio por nosotros, nosotros debemos darnos por nuestras esposas. Ya hablamos dos pasajes de esto. Confirmémoslo con un tercer pasaje. También en Colosenses, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18 dice exactamente lo mismo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy claro. Esposas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, conforme a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que su esposo tiene que ser conforme al Señor, conforme al Mesías. Y eso no es tanto un mandamiento, es algo que ustedes van a hacer por voluntad propia. Sí es un mandamiento, pero es un mandamiento que uno hace por amor. Recordemos que los mandamientos de Dios que queremos guardar, los guardamos porque amamos al Señor. Como le dijo Yeshua a Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo que sí, que apacentara sus ovejas, a sus corderos. También Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros guardamos mandamientos del Padre por amor.
el que guardemos mandamientos no es tanto por religiosidad, sino porque queremos demostrarle a Dios que lo amamos siendo obedientes a su palabra. De la misma forma, si nosotros somos ejemplo para nuestras esposas, ellas nos van a demostrar su amor a nosotros, sometiéndose a nosotros como conviene al Señor, de acuerdo a la palabra del Señor. Versículo 19 de aquí de Colosenses 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También nosotros como padres debemos ser amorosos con nuestros hijos, porque también somos el reflejo del amor de Dios para ellos. Recordemos que Dios es nuestro Padre Celestial. De la misma forma nosotros tenemos que ejemplificar el amor de Dios en nuestros hijos. Nuestros hijos conocen a Dios a través del amor que nosotros le damos. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejarlo por esta vez. Esperemos, con el favor del Padre, seguir pudiendo compartir este tipo de enseñanzas con ustedes, donde aprendemos todos. Les envío una bendición, un abrazo y los veo pronto, hermanos, aquí en este espacio, su espacio, Shalom Bayit.